por la invitación a esta ponencia. Yo creo que para hablar de adicciones y exclusivamente neurología de las adicciones se requeriría un simposio, desde el aspecto neurobiológico, farmacológico, la bioquímica, el terapéutico. Sin embargo, voy a hacer como de forma sucinta, pero desde el punto de vista de la neurobiología, como para que pueda ser, digamos, más comprensible. Digamos que para los oyentes, ¿no? ¿Me da la que sigue, por favor? Mire, hay varias palabras que seguramente la han escuchado casi todas o casi todas, que de alguna manera tienen que ver o implican con el efecto neuroquímico de sustancias en el cerebro. Tenemos, por ejemplo, el placer, ¿no? Bueno, todos hemos sentido placer muchas veces en la vida. Esto puede ser dado por una buena comida, una buena obra de teatro, una canción bonita, la actividad sexual, etcétera, ¿no? Que implica una experiencia intensa de satisfacción, de bienestar, de felicidad. Y justamente por la misma bioquímica es breve, no dura la gran cosa, pero es suficiente para que eso permita que la vida sea bonita. Tenemos también la euforia, es un estado de ánimo en el que estamos alegres, contentos, a gustos, probablemente no al grado de tocar la casi felicidad, pero suficiente para que uno pueda decir que es un buen momento, ¿no? Y significa fuerza para soportar. Cuando hay malos ratos, estos momentos son los que te ayudan, así como cuando dice uno en el trabajo, si no fuera por estos momentos y por los días de la quincena no la sobrellevaría, ¿no? Bueno, más o menos eso es lo que significa euforia, ¿no? Que da la sensación de bienestar, excitación, júbilo. El hedonismo es una corriente filosófica que plantea que la vida y lo que se debe buscar y el único bien más preciado de la vida es la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del placer, la búsqueda de lo bonito. Y se supone que esta búsqueda debe ser a cualquier precio. O sea, realmente yo creo que no debería ser así, porque hay una canción de Ismael Serrano que dice: ninguna felicidad, toda felicidad deja algún damnificado. Y eso es real. Entonces, si nos vamos buscando el placer por el placer, la felicidad y la alegría por sí, vamos a dejar un montón de damnificados en el camino. Entonces, como que no es así, pero bueno, es un planteamiento filosófico que en la vida solo debemos buscar el bienestar. Y hay que procurarlo, pero no a cualquier precio, como se plantea en el hedonismo. Tenemos también el ludismo, el latín ludus, que significa jugar, que es cuando hacemos cosas recreativas que nos placen. Ver un partido de fútbol, una obra de teatro, jugar ajedrez, Xbox, cantar un karaoke, tomar unas cervezas, una copa, salir de compras. Todo eso son actividades lúdicas y las tenemos como parte de la vida diaria e implican o no sustancias. Tomarte un cigarro, tomarte una cerveza que implica nicotina y alcohol, o simplemente ir de compras que implica ver, entusiasmarte, pagar y traerte lo que estabas buscando, y eso también genera una sensación de bienestar. Todas esas actividades se los llama lúdicas. Y tenemos también una que seguramente es la más desconocida, que se llama sibaritismo. En la antigua Grecia había un lugar que se llamaba la Grecia Magna, que queda hacia el sur de Italia, que fueron asentamientos de origen griego, pero ese pueblo Síbaris era un pueblo tan rico, era de personas bien ricas, tenían la lana que querían, tenían solamente lana y esclavos, y no sabían a dónde meter tanta lana, y como eran felices, todos tenían lana, pues no había asalto, robo. Despidieron a su policía, a su ejército,
Y cuando los pueblos de al lado se dieron cuenta que había gente que tenía oro y riquezas en abundancia y no tenían cómo defenderse, lo invadieron y Sibaris desapareció. Pero Sibaris era una ciudad que se caracterizaba porque eran altamente refinados. Bueno, yo creo que ustedes en sus casas de pronto quieren un florero, tienen toda la lana del mundo, compran el más bonito, el más vistoso. Quieren un teléfono celular, tienen la lana del mundo, compran el más fregón. Y así por el estilo, o sea, el dinero no es problema, como decía el señor aquel de Jurassic Park, no repararé en gastos. Entonces, obviamente, todo es más refinado, más bonito, más lujoso. Entonces, de ahí se acuñó el término sibaritismo, que es buscar todas esas cosas que consienten y complacen a los oídos, al olfato, a la vista, a todos los sentidos en general. Bueno, tenemos varios neurotransmisores que tienen que ver con parte o todo de lo que acabamos de mencionar como definiciones. Tenemos a la dopamina, adrenalina, serotonina. Siempre me gusta ponerlo porque todo este menú de sustancias activas producen cambios a todos los niveles, pero específicamente el que nos importa, le da un clic por favor. Bueno, ahí está, es la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor, tiene muchas funciones, pero la que nos compete ahora es la percepción y la sensación de placer, el bienestar, la recompensa. Pero también la dopamina activa algunas áreas cerebrales que te inducen motivación, que te inducen la iniciativa, que te sacan de esa inactividad. Por ejemplo, un día estás en el sofá, estás en tu hamaca, no tienes ganas de nada, pero no estás aburrido, no estás triste. Te llaman los maleantada y te dicen, oye, vamos por unos tragos, oye, vámonos de compra a la chica. De volada te levantas y a vestirte. O sea, justamente esa chispa que genera la necesidad de una acción, entra en contacto, te dan la noticia, el lóbulo temporal transcodifica, te están invitando a salir, da un lleguecito de dopamina en una zona cerebral, activa la zona de la planeación, activa el símbolo y ya te estás vistiendo a ir de farra, un partido de fútbol, a un concierto, a pasear. Todo esto lo genera la dopamina a nivel de varios sitios y es de hecho este neurotransmisor que tiene que ver con eso que se llama el sistema de la recompensa. Todo lo que hacemos que nos genera alegría, satisfacción, felicidad, euforia, activa otros centros, activa una zona que se llama amígdala, en la amígdala se cataliza el recuerdo, y activa otra zona que se llama núcleo accumbens, que es el que nos hace sentir placer, y activa la zona de la región de la planeación, y todo eso en conjunto te lleva a la acción. Y como va aunado la alegría, la satisfacción, el placer, se genera un recuerdo bonito. Y obviamente que vas a volver a repetirlo. Y cada vez que haya una reunión, cada vez que haya una fiesta, cada vez que haya un partido, cada vez que haya un concierto, etcétera, de lo que haya sido que te generó eso, lo vas a volver a procurar. Ahora, hasta este momento estamos hablando solo actividades de la vida diaria, sin involucrar ninguna sustancia activa en el sistema nervioso. La que sigue, por favor. Y las estructuras del comportamiento, habiendo ya mencionado los neuroquímicos, las estructuras son varias. Aquí, por ejemplo, tenemos al símbolo. Eso que está en el esquema en color verde, tiene símbolo porque se parece a la forma del cinturón que utilizan, esas líneas que utilizan los monjes. Eso se le llama símbolo, o también salterio, pero bueno, ya no se conoce así. Ahí tenemos muchas funciones, pero fundamentalmente está la iniciativa y la voluntad mayormente. Entonces, es como que el sitio en donde, como cuando el caballo está parado y ya lo montas y le metes un fuste suave y el caballo empieza a caminar. Bueno, es eso, ¿no? Es como lo que te hace salir de esa inactividad para ejercer una acción. O sea, como el iniciador.
pero esto necesita de otras conexiones en otro sitio, que está en la siguiente diapositiva, que es la región frontal, lateral o área de la planeación. Pero bueno, otros sitios que tenemos es en el esquema de abajo, alcanzan a ver a donde tiene el origen esas flechitas. Esa zona se llama mesencéfalo. En el mesencéfalo tenemos un área que se llama área tegmental ventral, VTA. Ahí se produce dopamina, está pegado a la sustancia negra que también produce dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que también implica el movimiento. Cuando falla, la persona empieza con Parkinson en la sustancia negra, pero si lo hace un poquito más allá, en el núcleo ventral, pero no es núcleo, es una zona ventral, basal, de mesencéfalo, esa dopamina es la que va a actuar en el núcleo accumbens para generar placer, ¿no? Y si tenemos un influjo de neurotransmisores que bloquean la dopamina, esa persona va a tener un relativo aplanamiento emocional, va a tener una cierta incapacidad para sentir placer, que es lo que se llama anedonia, de ahí viene lo de hedonismo, no puede sentir esa situación. Entonces, y se proyectan hasta la región frontal anterior. Esta región, chicos, que se alcanza a ver ahí, es justamente, se llama área prefrontal, se divide en varias, pero aquí están varios aspectos de la conducta humana. Fundamentalmente está la inhibición, está el protocolo social, está la conducta social del ser humano. Bueno, no solo del ser humano, créanme que el lóbulo frontal no es una adquisición nuestra. Los animales que se comportan en manada tienen un poquito más grande el lóbulo frontal. Así que no es raro que las gallinas, los pavos, las vacas se muevan mejor en manada gracias al comportamiento dado en el lóbulo frontal, y eso también está influido de alguna manera por la dopamina. Muy bien, ahora bien, tenemos otras áreas, que es el lóbulo temporal, que prácticamente ahí se ve parte del círculo, pero ya en conjunción con otras áreas del lóbulo temporal. En el lóbulo temporal tenemos otros aspectos de la conducta. En el lóbulo temporal tenemos las emociones, la conducta sexual, la territorialidad, y una cosa que se llama reflejos atávicos, que es lo que nos permite, cuando el niño recién nace, el niño no sabe que si no mama se va a morir, pero tiene unos reflejos especiales que le hacen alimentarse de forma refleja, y eso cuando el lóbulo frontal aumenta, ya de forma refleja desaparece ese tipo de alimentación, ¿no? Muy bien, y entonces ahí en el esquema de abajo vemos varias de las áreas que tienen que ver con el área de la planeación, sobre todo en la región frontal anterior. También en el lóbulo frontal tenemos toma de decisiones, influye para cuando vamos a hacer algo, así como les dije, te llaman y te invitan y oye, ¿será que voy con esa junta de personas? No, el lugar es peligroso, no voy. No, pero yo creo que sí se va a armar. Entonces ahí es donde esa área influye para que pases de la idea a la acción, o incluso para que pases de una idea a algo más elaborado, que es una planeación, o lo que vendría siendo quizá en el lenguaje coloquial tramar. A ver, ¿qué estás tramando? O sea, ya tienes una idea de algo, no lo estás haciendo, pero ya tu cerebro le está tramando. Bueno, eso es justamente en la corteza prefrontal, en la región que es de la toma de las decisiones. La que sigue, por favor. Y también tenemos otra zona que es la orbitofrontal. Fíjense que la región orbitofrontal es la que controla de alguna manera aspectos como lo que está planteado ahí, el atrevimiento o la inhibición, el protocolo social, el escrutinio social. Esto lo podemos ver mejor cuando el ejemplo más sano, más al alcance de todos, es cuando te avientas los tragos. Se inhibe el lóbulo frontal y quedas un poco desinhibido, y a lo que no te atrevías, ya te atrevas. Y el que no sacaba plática ya comienza a hablar, y el que no le gustaba bailar comienza a bailar. Y el protocolo social se va perdiendo. Alguna vez le daba un ejemplo cuando daba clases, que cuando está la reunión empezando y estás en una charla, le dices a los compañeros, aguántenme tantito, voy a hacer una escala técnica.
3 cervecitas más tarde, me estoy mirando, denme chance. Otras 3 cervezas, ya hay menos gente. La verdad ya no aguanto, pero bueno. Y ya hay un momento que nada te volteas y ya ves qué es lo que estaban diciendo, o sea. Porque justamente el protocolo social se va perdiendo por inhibición de esta zona. Que inhibe es como si tenemos aquí hubiera un policía y todo lo del auditorio son un desastre. El inhibidor es el policía. Si no fuera por él, estarían comportándose mal. El alcohol inhibe al que inhibe, entonces al bloquear al policía ya ustedes hacen de las suyas. Digamos que más o menos así es como funciona. Y también el área de la planeación, ya multimensionada, la que sigue por favor. Muy bien, también tenemos otros sitios quizá de menor relevancia, pero que la tienen, como la ínsula, que también influye en decisiones, pero estas de carácter moral. Probablemente esta sea una de las últimas adquisiciones de la filogenia, no está tan al alcance de los animales. No sé yo que haya por ahí un mono, un chimpancé que diga, esto no lo debo hacer, esto no, pero el ser humano sí ya tiene ciertas capacidades para esto, pero también pueden ser inhibidas bajo sustancias químicas. La que sigue, neuronas en espejo, que no hay nada que mencionar, por lo menos en esta charla. Y las estructuras de la cognición. ¿Por qué tiene que ver la cognición? Porque la cognición es lo que tiende a mantener frenos en conductas que no deberían estar. Por ejemplo, una adicción de alguna manera es la incapacidad para frenar una conducta. Y también las áreas cognitivas sirven para frenarte. Entonces, también tenemos que una función completa de esto te mantiene alejado de, oye, sí te van a ver, pero saben que tengo que ir al trabajo, yo paso. Y así por el estilo, no, la verdad es que veo que están bien happy, pero no, yo eso no le entro, yo lo mío es otra cosa más tranquila, etc. Muy bien, y también el lóbulo frontal, en parte de la región anterior está eso que conocemos como honestidad, pero vuelvo a lo mismo, esa ya es una estructura más novedosa en toda la filogenia, prácticamente nada más al alcance del Homo sapiens. Y la espiritualidad, que está se supone entre parietal y temporal. ¿Por qué tiene que ver la espiritualidad? Mire, hay personas que cuando no pueden contra algo se refugian en lo espiritual, y lo espiritual le alcanza a dar ciertas fuerzas para lograr contener lo que de otra manera no pudieron. Entonces, este concepto, que no necesariamente tiene que ver con Dios, sino con creencias de algo superior, también pueden ayudar a favor de ciertas contenciones en la conducta. Muy bien, la que sigue. Miren, la filogenia es la rama de la biología que se encarga del estudio de la evolución de los seres vivos. Independientemente que haya creacionistas, la realidad es que la evidencia es que todo ha sido evolución. Ahora bien, ¿y por qué lo tengo que mencionar ahora? Las áreas que tienen que ver con el placer, las adicciones y la conducta en este sentido son 3 zonas importantes. Una que está en el mesencéfalo, que se llama área tegmental ventral. Otra, que en teoría surgió a la par, que se llama amígdala, la amígdala cerebral. La amígdala viene del griego amígdalo, que significa almendra. Hay vestigios, obviamente esto ocurrió más o menos, se considera filogénicamente hace más o menos 400 millones de años. A lo mejor dicen, bueno, ¿y cómo lo saben? Porque todavía los seres vivos que forman parte de esto los tenemos en la actualidad, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, las lampreas que están de este lado y los mixinos, que son como una especie de peces que todavía no tienen mandíbula, pero en ellos investigaciones biológicas han demostrado rudimentos de estas estructuras. El área ventral, el área de la amígdala, y también lo que se llama el núcleo accumbens, que es el tercer elemento. La diferencia es que el núcleo accumbens, por definición, es el centro del placer. Todo el placer, toda la sensación de felicidad que ustedes puedan sentir es porque la dopamina llegó al núcleo accumbens, y prácticamente eso detona
ese estado exquisito de lo más intenso que se pueda llamar felicidad. Entonces, si me regresan la previa, entonces, esa es el área tegmental ventral del mesencéfalo. Ahora bien, como estas conexiones ya vimos que llegan al núcleo accumbens, llegan también a la amígdala y llegan a la corteza prefrontal, entonces las conexiones toman el nombre de meso, y son conexiones mesolímbicas, peso de mesencéfalo, que es donde está el origen del área ventral, y las mesolímbicas y las mesocorticales, porque llegan hasta la región de la corteza frontal, básicamente pues es eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conexiones mesolímbicas, mesocorticales, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la conducta, con el placer, con el circuito de la recompensa. Muy bien, entonces, estos son los primeritos que tuvieron esas estructuras, rudimentos así como revueltos, pero ya finalmente indicio de núcleos que tienen una función específica. La que sigue, y la amígdala cerebral y el núcleo accumbens, que los primeros que tuvieron bien desarrollado esto fueron los peces. O sea, todo esto es un hecho. Ahora, ¿y cómo, por qué tiene importancia mencionarlo? Porque miren, ellos son los primeros que tuvieron las estructuras que tienen que ver con el placer. Así que sí o sí, estos animales sienten placer. Ahora bien, uno dice, pero pues ¿cómo? Lo que pasa es que el ser humano es el único que tiene lenguaje. Entonces el placer nosotros lo podemos decir de diferentes maneras, escribir, plasmar en una pintura, en música, poesía. Lo que pasa es que los pobres animalitos no, pero pues ellos también sienten placer. Todos los que tienen mascota, de pronto los acarician o le hacen algo. El gatito, el perrito, se pone en una posición tal que está a todo lo que da, ¿no? La única diferencia es que el único que puede decir, oh yeah baby, es el ser humano, pero los animalitos también. Y obviamente la cópula, la actividad de apareamiento, uno pensaría que, no sé, el caballo nada más lo loco porque no dura nada. O sea, todos ellos también sienten, tienen las estructuras donde tiene origen el placer, así que claro que sienten. Y ahora, ¿y por qué estoy mencionando esto? Porque esa estructura es la que se excita ante ciertas adicciones. Ya lo veremos más adelante, la intensidad y las sustancias, todas tienen un denominador común: estimulación de dopamina en el área tegmental ventral del mesencéfalo, que va directamente al núcleo accumbens. Así que todo lo que excite ese circuito te va a dar placer, felicidad, emociones intensas. Muy bien, entonces ya los mencionamos, están entre los peces. Ahora, en la escala filogénica de los peces siguieron los anfibios. Ellos tienen todavía un poco más de refinamiento en el circuito, y de los anfibios vienen los reptiles, y de los reptiles vienen ya los mamíferos, y de los mamíferos el último de la escala es el ser humano, pero después de los peces el sistema se fue refinando más. Así que existen todos los elementos fisiológicos y lógicos y científicos para poder decir que desde los peces la sensación de felicidad existe. Ellos no la pueden mencionar o decir, pero les existe para ellos. Y aquí tenemos como que una tabla de cómo fue ocurriendo todo esto. Obviamente, después de los reptiles vinieron las aves, fueron los primeros que pudieron tener alas, y a la par los mamíferos un poco más avanzados, pero bueno. La que sigue, por favor. Miren, en la naturaleza hay adicciones, ¿sí? Seguramente ustedes ahora, pues, con YouTube, con Facebook, con TikTok y otras cosas, han alcanzado a ver videos. Hay estudios, hay documentales donde se ha demostrado que los animales producen adicción, generan adicción, adquieren adicciones. Por ejemplo, ahí, por poner prácticamente todos a partir de los núcleos, peces, reptiles, roedores, mamíferos y primates también, que es lo que más avanzado, todos tienen el circuito que hace falta. Se han hecho diferentes experimentos, cualquier cantidad. Pude haber puesto, pero la idea no es realmente fastidiarlos, pero los experimentos implican ciertas cosas.
La rata va a pasar por un lugar estrecho, pero al final va a poder mover una palanquita que le va a dar un llegue de coca. O el animal tiene que pasar por un lugar donde hay pinchos, primero lo va a evitar, pero si del otro lado se encuentra algo que lo haga sentir, oye, lo va a pasar. O sea, no como que se la ponen fácil y por eso es que llega a la acción, sino se la ponen difícil, pero saben que la recompensa es alta, entonces, y lo pueden hacer de forma tan compulsiva. Incluso hay experimentos en animales donde el animal tiene por un lado la comida y por otro lado tiene su shot de esa sustancia adictiva. Y en vez de ir allá a alimentarse, se mete otro, oh yeah, y otro hasta que se mueren de inanición. O sea, a ese nivel pues, porque nosotros tenemos, mire, comer te genera recompensa, aparearse te genera recompensa, pero una sustancia psicoactiva te genera una recompensa de mayor intensidad y obviamente te vas a ir por lo que genere más intensidad. Es como alguna vez me tocó cuando todavía fui médico interno que estaba el niño que le daban el biberón y estaba el niño que tenía pecho materno. Y entonces, si el biberón le abría un huecotote, obvio que el niño no va a agarrar el pecho. La única manera es que le hagas apenas un huequito minúsculo a la mamila, se va a estar chupando y no va a jalar nada, se va a tener que ir a la chichi. O sea, siempre lo que genera más recompensa con menor esfuerzo, ahí es donde vas. Siempre ha sido así. Muy bien. Entonces, la que sigue, por favor. En la naturaleza, lo que más se ve es en monos. Por ejemplo, fíjense que en las islas del Caribe, eso sí me tocó ver ese documental. Había monos que se van los turistas y ahí dejan la copa, dejan la botella a medio tomar el trago y raro se van a beber. Incluso en el documental que me tocó ver, dejaron bebidas, pero no alcohólicas. Venían los monitos, lo olían, ahí lo dejaban. Y luego venía otro y ese olía alcohol, sí tenía, y raro se lo aventaban. O sea, una clara selectividad a lo que tienen, lo que ellos necesitan. O sea, no es por ser. Si así fuera, todo lo que le pones lo bebería, pero no, exclusivamente lo que contiene alcohol es lo que se bebe. Y también, pero se ha visto también en animales, también documentales, en este caso en delfines. Los delfines son seres vivos que un día estuvieron en tierra y luego volvieron al mar. Para saber quién fue el que volvió al mar, pues es que todos los peces tienen aletas traseras verticales y los que regresaron al mar las tienen horizontales. Fueron dos patas que se fusionaron, ¿no? Ahí tenemos los delfines, las ballenas, las orcas y un intermedio, las focas, ¿no? Que todavía no se ha fusionado. Pero bueno, digamos que ellos tienen el sistema mucho más avanzado porque están más allá de los reptiles, son mamíferos. Muy bien. Y el pez globo tiene una toxina que se llama tetrodotoxina y esa tiene efectos a nivel sistema nervioso que generan euforia. Entonces lo que han visto es con los delfines, ven a un pececito de esto y se le arriman, y como es nada más de contacto, y ya después de eso los delfines se ponen a nadar pasivamente. O sea, se avientan su especie de borrachera pero con otra sustancia. La que sigue. Aquí, por ejemplo, tenemos, este es un video también, es sacado de un documental de biología, donde todos van a buscar esta fruta, pero la eligen cuando está podrida. Tiene mal sabor, pero tiene grandes cantidades de alcohol. Entonces, no sé si le puedes adelantar a la mitad. Ahí, por ejemplo, vean a la jirafita. Ahí ven al jabalí, el avestruz, al chimpancé, un maguil, babuino, al ñu. Incluso tenemos ahí. Los elefantes son los que tienen más esta conducta, los elefantes y los chimpancés. Entonces, y lo mismo les digo, la fruta ahí está, pero esperan a que se pudra. Aunque ya lo pueden comer desde que está madura, no lo procuran. Entonces, eso también está demostrado. La casilla, por favor.
En mariposas, que bueno, obviamente esto tiene un rudimento, a lo mejor sea más coincidencia, pero bueno, también se ha demostrado. Y aquí tenemos como un pequeño esquema, no le dejan siguiente, miren. ABT, el núcleo que produce dopamina a nivel mesencefálico, el núcleo basal anterior, el núcleo accumbens, que es el que genera placer. Tenemos a una mujer, pudimos poner a cualquier cosa, un animal, pero bueno, nosotros lo expresamos más quizás con expresión facial. La que sigue, pero ¿cómo interactúan ellos? El área tegmental ventral del mesencéfalo ante diferentes estímulos que producen, que son buenos, que generan bienestar, comer, tener sexo, beber cuando tienes sed, liberan dopamina en un grado variable. La dopamina viaja hasta el núcleo accumbens. Vendría siendo como cuando hacen una celebración y rentas el local, y ¿qué haces? Tiras confeti. Imaginemos que el confeti es el marcador. Entre más confeti, más buena estuvo la fiesta. Entre más dopamina, más rico está el ollar. Ahora bien, esa dopamina estimula el núcleo accumbens, pero no se queda ahí. Solamente le da un llegue y luego esa dopamina se tiene que regresar. La que sigue, es el sistema de recaptura de dopamina. Por eso es que el orgasmo y los placeres son tan breves. Por esta misma razón, no pueden durar más en condiciones fisiológicas. Ahora bien, la que sigue, por favor. Tenemos un centro que regula a ese sistema, que vendría siendo como si esto fuera un centro penitenciario, y tenemos un policía, que son interneuronas GABAérgicas. El GABA o ácido gamma aminobutírico, ese inhibe al área tegmental ventral para que no libere dopamina. Entonces es como su control, ¿no? Es el policía que está vigilando que el maleante no se salga. Y allá tenemos al glutamato, que es como ese abogado malandro que a todo el que es maleante lo saca sí o sí. Yo no sé cómo le hace con argucias legales, y al maleante más malo lo saca. Entonces hace lo contrario al policía. Hay sustancias que excitan la liberación de glutamato a nivel del área tegmental ventral, y eso también produce liberación de dopamina. Y aquí tenemos, miren, el fentanilo. El fentanilo excita unos receptores que se llaman mu, que a su vez son opioides. ¿Y a dónde creen que actúa? Le da un clic, por favor. Ah, ya le dieron reversa, ¿no? Eso. Miren, en receptores opioides. Los receptores opioides vendrían siendo como si a esa policía le llenan los bolsillos de, ¿cómo se llama cuando compra la voluntad de las personas? Soborno. Y entonces la policía se hace guaje y ya deja de controlar, el maleante se sale, pues ya no me importa. Entonces lo que hace el fentanilo es eso, excita los receptores mu, y automáticamente el inhibidor deja de inhibir, y el área tegmental ventral hace la suya, se avienta dopamina, y eso excita el núcleo accumbens y genera placer. La que sigue, bueno, el etanol. En pocas palabras, el chupe del bueno, porque hay metanol que es alcohol de madera y ese deja ciego. Tenemos un tequila, una cervecita, un vinito, una ginebra, un vodka, ron, whisky, etc. ¿Qué hace? Inhibe interneuronas GABAérgicas. Vendría siendo más o menos lo mismo. Tiene otro nivel también, pero insisto, no vamos a entrar en tanto detalle farmacológico. Haga de cuenta como si a la vigilante, ahora no le doy dinero, pero le regalo una botella para que se embole en pleno turno de vigilancia. Lo mismo hace. El área tegmental ventral se excita y tira dopamina. La que sigue. La morfina activa también receptores en opioides. La que sigue. La heroína se transforma en morfina, luego entonces es lo mismo. La que sigue. Las anfetaminas tienen un doble función. Piénsenlo, la palabra anfi significa, anfi viene como anfitrión. No sé cuánto llevo hablando, empecé a las 2 de la tarde, tenía 40 minutos. Si hacen 2:40, ni modo me tendré que detener aquí. Le quedan 10 minutos. Ok, ahora bien, anfi significa alrededor, ahí viene la palabra anfitrión. Pongámoslo porque actúa en 2 niveles. Número 1, induce la liberación de dopamina en el área tegmental ventral. Y número 2, ¿se acuerdan que la dopamina se regresa y pierde el efecto? Pues no. Le da un clic, inhibe la recaptura de dopamina. Así que esa dopamina que salió, ahí se queda dándole, oye, a baby. Entonces es doble
porque aumenta la salida de dopamina e inhibe que se recapte la que ya salió. Entonces, las anfetaminas son las que producen un efecto más poderoso sobre el planeta. Obviamente también depende de la cantidad. La que sigue, la cocaína, bueno, un efecto similar. Y ahí tenemos algunas de las cosas, tanto fisiológicas como de sustancias químicas. Lo que está es la cantidad de dopamina que inducen en el núcleo accumbens, tomando en cuenta la basal. Entonces, la que tiene el efecto más poderoso, hasta 800, 900 veces, son las anfetaminas. El que le sigue es el fentanilo, aunque déjeme decirle que eso es real, pero si le metes más poder de dopamina, de fentanilo, poquito se queda a la escala de las anfetaminas. Entonces es un poder tan impresionante dependiendo de la cantidad. Por eso, no sé si han visto videos de personas que se dan su llegue con fentanilo. Se meten y ahí se quedan hasta como zombies. Porque es tan poderoso el efecto que inhibe cualquier otra situación, hambre, sed, sueño, dolor. Han pasado, seguramente han visto estos videos, lo pueden buscar en internet, en ciudades de, creo que Filadelfia se llama, ¿no? La ciudad zombie, una parte, justamente por la alta adicción. La cocaína, la nicotina, la heroína y el alcohol están a la par. Por eso es que cuando uno se echa los tragos, pues es que sí te produce un llegue de dopamina. Y vean, la comida sabrosa está a nivel del sexo. Por eso hay gente que prefiere más el trago que ir a parearse. Tiene su sentido biológico. Muy bien. Y obviamente también por eso es que personas, cuando estás bajo el efecto del alcohol y tener actividad sexual, el alcohol realmente supera la escala del placer. Por eso es que, o cuando están bajo efecto de alguna sustancia más poderosa, prácticamente lo que hacen es como si no lo hicieran, o sea, se les queda abajo la escala. Entonces el nivel de disfrute y placer y el orgasmo realmente queda rebasado por las otras sustancias, la que sigue. Muy bien, entonces, como tiene que ver, empezamos a hablar, todo implica sobrevivencia. Comer genera placer y recompensa, aparearse, placer y recompensa. Entonces, esas son estructuras que fueron hechas para la perpetuación de la vida, para que el animal creciera y se multiplicara, dijo la Biblia, para que las ratas quisieran y los conejos quisieran estar montados a cada rato y obviamente buscando comida. Pero esas estructuras que son hechas para la vida también pueden ser engañadas por las sustancias como las que ya mencionamos, que tuvieron su origen a nivel de la química, pero bueno, ya saben para qué lo utilizamos, ¿no? Y entonces, todos esos es los que ya mencionamos que tienen el circuito. Potencialmente, si el animal tiene cierto nivel de inteligencia, se ha visto lo que ya digo, los experimentos de las adicciones. La que sigue, por favor. El mecanismo del sexo en la liberación de dopamina es diverso, pero pues todo el mundo lo conoce. Tienes elementos visuales, acústicos, olfatorios, táctiles. Y se arma porque se arma. Entonces es un bombardeo múltiple que al final de cuentas lleva a la estimulación del área tegmental ventral y luego salida al núcleo accumbens, y pues por eso es bonito lo bonito. La que sigue, por favor. Y obviamente, cuando comienza el intercurso sexual, el flirteo, la dopamina va subiendo, y otro poquito y va subiendo, y un beso por acá y va subiendo, y una caricia por acá y va subiendo, y cuando vienes a ver, y en el momento del orgasmo hay una salida masiva de dopamina, lo cual explica la fisiología de esto. Ahora, factores de riesgo para desarrollar adicciones. Tener un familiar con adicción realmente es alto, hay elementos genéticos, no vamos a entrar en esos detalles. El polimorfismo de genes, miren, esto que está ahí son receptores de dopamina 2, proteína transportadora de dopamina, una sustancia que destruye la dopamina, que es la catecolol-metiltransferasa. Miren, hay personas que tienen por propia naturaleza mayor afinidad de receptores al efecto. Por eso hay personas que con el contacto con el alcohol ya estuvo que ese se va a volver alcohólico, al contacto con la nicotina se no va a dejar de fumar, etc. Porque hay cierta variabilidad. O hay personas que tienen una expresión tan poca que se echan un trago y nunca más vuelven a beber, ¿no? O personas que están en contacto con sustancias prohibidas
y no le hace la gran cosa y ya no se vuelven adictos. O sea, realmente no es tanto que tuviera una gran fuerza de voluntad, que sí, ¿no? Sino que también la biología los puede perjudicar. Muy bien. También tener enfermedades como trastorno por déficit de atención, estar acusando con cuadro depresivo y ansiedad, te hace, pero ya le vendiste tu alma al diablo. Otras cosas, baja autoestima, pobres habilidades de afrontamiento, la que sigue, nada más se lo va a leer así para aguantar entrega. Acceso fácil a la sustancia, la normalización social, le entra un churro, pues el otro y el otro y el otro, la publicidad obviamente, porque si cuando te anuncian una bebida alcohólica, etc. El consumo temprano, hay más riesgo, se supone que la expresión de receptores puede intensificarse más y ya quedar así. Por eso una persona que estuvo en contacto con sustancias malas antes de los 15 años tiene más riesgo de quedarse adicto que el que lo hace un poco después, como que el sistema nervioso está un poco más maduro. Entornos que tienen la complicación. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que hace que te des un llegue de una sustancia prohibida? Una serie de factores, el entorno, las condiciones momentáneas, el estado afectivo, el pensamiento, y es lo que hace que tú nunca tengas contacto con con una sustancia prohibida. Hay toda una charla que se llama el algoritmo de las decisiones, pero ese es otro paquete, pero bueno, es nada más como resumiendo qué es lo que hace que te des un llegue de algo o que nunca lo hagas. O sea, son condiciones momentáneas, biológicas, psicológicas, sociales, etc. Y el tratamiento realmente es complejo. Esto nada más lo puse a manera de lista porque yo más que nada me quería enfocar, como ya les mencioné, en la parte biológica, en la parte filogénica, para que se quedaran con la idea cómo es posible que las adicciones se pueden dar, pero solamente desde el punto de vista filogénico, desde el punto de vista anatómico y bioquímico. Y pues obviamente ahí tenemos las sustancias y ya sabiendo cómo actúan, los fármacos que vas a dar son tratando de bloquear el efecto para que cuando se dé otro llegue ni gracia sienta, ni chiste le vea. La que sigue. Tenemos también otras, pero pues ya ustedes están más curtidos en eso, ¿no? Que si la terapia cognitivo-conductual y shalala. Me acuerdo cuando leí el concepto de Kravi. ¿Qué es Kravi? Me dice, no, pues cuando se te mete una idea, así como cuando dice, es que calor la sed de la mala y no te lo puedes quitar de la mente. Tengo un Kravi con una cerveza bien fría, pero bueno. La que sí. Conclusiones, miren, la conducta adictiva no es exclusiva del ser humano. La marca del ser humano sí puede sintetizarlas y puede ir a comprar. La parte medular de todo placer fisiológico está presente por lo menos desde los peces. La tríada de área tegmental ventral del encéfalo, la amígdala cerebral y el núcleo accumbens. Originalmente dicho sistema se dio para mantener la especie, el apareamiento, el alimentarte, para sentir bien rico que ya comí. Solo una probada puede ser suficiente porque hay algunas tendencias a mayor intensidad en la estimulación de los receptores dopaminérgicos en el núcleo accumbens y múltiples factores son determinantes para adquirir adicción, que tus papás te lo permitan y no te digan nada, o por el contrario te van a agarrar a garrotazos el día. Entonces hay muchas cosas que van inhibiendo, o que lo tengas disponible, que la junta que tengas de amistades le lleguen a todo eso también. Eso es algo que te absorbe, ¿no? Y por dichas razones el tratamiento de una adicción en realidad es multidisciplinaria. Les decía, este tema da como para un simposio, pero bueno, la parte que quería plantear ya me la vendí, la que sigue. Son todo oídos para las preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias. Preguntas, comentarios para el doctor Eric de la Cruz. Hola, buenas tardes a todos y todas. Pues primero que todo, muchas gracias por compartirnos su conocimiento de una manera que pueda ser más fácil de comprender para nosotros. Tengo una duda de un caso acá hipotético que me realicé todo este rato, y
Y como estábamos hablando de los neurotransmisores GABA y glutamato, pues, bueno, tengo un caso, ¿no? Así que ahorita pensé. Si tenemos a una persona que comenzó a tomar, bueno, que se está volviendo alcohólica, y la razón no es porque quiera ser feliz o tener momentos felices, sino la situación es que va a evitar sentir a lo mejor pensamientos, no sé, catastróficos, como lo veíamos anteriormente con otros ponentes, ¿no? Entonces, claramente al consumir el alcohol se siente más relajado, siente que ya no tiene estos problemas, como muchos de nosotros a lo mejor hemos escuchado en consulta. Pero la persona al tener esta adicción y al prácticamente ya tener su, ¿cómo se puede decir? Pues sí, su cuerpo contaminado de esto y su sistema nervioso pues prácticamente está todo desnivelado. Cuando la persona quiere salir pues de ahí, busca ayuda y todo, y se empieza a desintoxicar, sabemos que cuando comienza a desintoxicarse pues tiene conductas no muy buenas, no muy favorables, está muy irritado. Sería recomendable que también, pues hablando de nuestra profesión, se comience a realizar una intervención cuando está comenzando la desintoxicación, o primero podríamos comenzar cierto tiempo de desintoxicación y posterior comenzar una intervención psicológica. ¿O qué sería recomendable? Ok, muy bien, miren, como ya mencionaba en la última parte de la diapositiva, el manejo de una adicción es multidisciplinario. Hay pacientes, por ejemplo, que viven ansiosos, desesperados, inquietos. Esto tiene que ver con la noradrenalina, la adrenalina, pero también con circuitos de inhibición que implican el ácido GABA-aminobutírico, sinapsis GABAérgicas. Entonces, hay personas que se dan un lleguecito, un trago, se tranquilizan, se calman, se relajan, porque el alcohol influye en sinapsis inhibitorias. O sea, tiene cierto efecto benzodiazepínico, vendría siendo lo mismo que ponerse un alprazolam, un diazepam con sus diferencias bioquímicas. Pero también, hagan de cuenta que es que el alcohol afecta aquí, pero también afecta allá. Entonces, al afectar aquí, te baja la ansiedad, pero al afectar allá, induce aumento de la dopamina. Y entonces tenemos un doble efecto. Y además, el alcohol por sí mismo afecta ciertas percepciones, afecta allá, y entonces a lo mejor tú querías bajar la ansiedad, pero acabaste borracho. A lo mejor querías bajar la ansiedad y de paso te sentiste más bonito, pero acabaste borracho. Ahora bien, entonces, para tratar de evitar esa sensación adversa, usas el alcohol. A lo mejor dices que yo no me quiero emborrachar. Pues no, pero es lo que consigues al final. O sea, porque había en el camino algo que se te tranquilizaba. Si un paciente quiere dejar una adicción, no es primero la decisión y luego empezar el retiro y luego la intervención farmacológica. No, porque cuando empiece va a estar en las condiciones que lo llevaron a eso. No, la intervención farmacológica tiene que ser antes de nada, porque el fármaco va a empezar a actuar aquí donde daba la ansiedad, es donde quiero que actúe el medicamento, no sé, un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, que de alguna manera, de forma indirecta, afecta la ansiedad. Y ya el paciente, lo que el alcohol le producía, ya no lo va a necesitar. Y luego, habría que ver en qué condiciones estaba este paciente: familia disfuncional, pérdida de un ser querido, abandono familiar, ruptura amorosa. Obvio que va a estar deprimido. Entonces, si le dejas esto, le puedes mejorar el estado anímico, le puedes bajar la ansiedad asociada a eso, y el paciente no solo va a tener la idea de dejar la adicción, sino que va a tener los elementos fisiológicos en buen estado para que al intentar dejar la adicción no sienta esa abstinencia, no sienta esa necesidad, no tenga esa sensación adversa que lo llevó a echarse el primer trago. Entonces, todo va de la mano, pero obviamente primero tiene que haber una intención. Esto es como cometer un crimen. Primero tienes que tener, se supone, que motivos. Del motivo, la intención. Y de la intención, las condiciones. Ahora, si te hicieron lo peor es lo peor, pero no lo ves como un motivo, nunca vas a mal actuar en venganza, represalia, retaliación, etc. Pero entonces, el paciente que está en una adicción, lo primero que tiene que hacer es darse cuenta que tiene un problema. Porque si el paciente le entra todo, pero no se le podrá ir los familiares, oye, deja de beber, oye, ya no te sigas metiendo marihuana. No, pues X, por aquí va a entrar y por aquí va a salir. Lo primero que necesita es la intención.
O sea, el motivo, por qué y luego la intención. Pero si no hay intención no se puede avanzar porque finalmente la intervención es farmacológica y ya vimos que hay otras intervenciones desde el punto de vista de la psicología, terapias que se necesitan. Pero eso es como un consejo, el que no te lo pidió no te lo va a hacer oídos sordos. Entonces, pero sí, la intervención farmacológica tiene que ser necesariamente antes de cualquier movimiento en el hábito de consumo, porque si no lo primero que va a sentir, no me hace falta, yo no puedo, y no se va a avanzar en el proceso. No sé si responde a la pregunta. Una última pregunta. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es, usted dice que se indica el tratamiento farmacológico, ¿no? Pero ¿qué pasa en esos casos donde al paciente le dan el tratamiento farmacológico y sustituye lo que es la adicción hacia ciertas sustancias por la farmacología? Porque sí ha pasado en la clínica, ¿no? Que empiezan, usted, por ejemplo, se les da la recomendación de cuál va a ser la toma del medicamento y ellos empiezan a tomar más medicamento del que les dieron. Entonces empiezan ya prácticamente a drogarse, pero con el medicamento que se les dio. Ok, mire, no dudo de que, vuelvo a lo mismo, siempre buscan el menor esfuerzo que obtenga el beneficio del placer, ¿no? Pero si bien es cierto que puede ocurrir eso, por eso la terapia debe ir acompañado de otros detalles, la psicoterapia y otros aspectos. ¿Por qué? Un aspecto que no mencioné porque no venía al caso, pero bueno, ahí ya entra, es una cosa de que se llama afinidad de receptores. Cuando, por ejemplo, una persona usa una sustancia activa, los receptores de dopamina se saturan. Obviamente le da un llegue, pero el propio sistema, para cuidarse, el mismo número de receptores van bajando la intensidad de la sensación. Y para bajar esa intensidad de la sensación, producen más receptores también, y acá al nivel la respuesta baja. Pero ¿qué hace el adicto? Se mete más, y se mete más, y eso aumenta los receptores, baja la afinidad. ¿Y qué sucede? Cuando el paciente suspende la adicción, hay un montón de receptores que están parcialmente inhibidos a la respuesta óptima. Entonces, una actividad de la vida diaria que resultaría medianamente placentera no les va a hacer placentera, porque ya dejaron a los receptores hasta el ojo desaturados, ¿no? Entonces, también es ahí donde la psicoterapia, con todas las variantes que esto tiene, ayuda. O sea, le tratas de bajar la abstinencia fisiológica. A nivel de psicología lo trata, ¿sabe qué? Esto es un proceso, esto no son enchilame estas empanadas. A nivel farmacológico trata de ir suprimiendo los efectos indeseables, tanto tratando la causa que generó la adicción, como los efectos que la abstinencia de la adicción está dando. Pero si no se conlleva, el paciente va a tener recaída. Y al final de cuentas puede que obtenga el fármaco, pero el fármaco del tratamiento nunca va a ser tanto como la droga, así que en algún punto, si sigue en eso, sin el resto de apoyos terapéuticos, va a haber recaída. Respecto al fármaco, ok, sí puede hacer adicción, pero en un momento dado, el fármaco tiene efectos más conocidos, tiene una farmacología, una farmacocinética y dinámica más segura, y a veces el paciente, el trastorno se va a llevar años. Entonces es posible que el paciente tarde mucho tiempo tomando tal o cual fármaco, pero siempre va a ser un poco más deseable y con efectos menos deleterios que el consumo de una sustancia de abuso. Obviamente no es lo ideal, pero es lo que se debería hacer. Pero insisto, para la mayor cantidad de eficacia es multidisciplinario, no sé, la familia, psicología, el fármaco, el entorno social, o sea, son muchos aspectos. Y también el hecho de que el paciente sepa lo que es su adicción, para que sepa cómo sobrellevar, no sé, una abstinencia, un episodio de ansiedad, un trastorno del sueño, alguna psicosis que con fármacos se puede relativamente disminuir. Entonces, que se vuelvan adictos al fármaco sí puede ser como de forma transitoria, pero también depende del fármaco. Por ejemplo, las benzodiazepinas producen adicción, pero si lo sabes llevar bien con otros fármacos, la benzodiazepina es como el puente entre la adicción y estar sano, pero la vas modulando a niveles cada vez menores
que permitan que los receptores se vayan desaturando y el número de receptores vaya disminuyendo de forma fisiológica hasta que lleguemos a tener el circuito en condiciones fisiológicas previas a la adicción. Pero eso es un proceso que se lleva semanas a meses. Entonces todo es un proceso. Si el paciente lleva 15 días de tratamiento, no, es que ya hizo adicción al fármaco, no lo es, realmente está en el proceso, está en la intersección para alcanzar la resolución de la adicción. No sé si me explico. Agradecemos al doctor Eric de la Cruz Estrada y cedemos los micrófonos al doctor. Hacemos entrega de su constancia y un pequeño